poquito de qué se trata el informe sobre antisemitismo en la Argentina, correspondiente al año 2021. Esto es un informe que se presenta, que la DAIA presenta todos los años. Buenas noches, Marisa Brailan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por el espacio. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, te agradezco mucho en esperar a esta hora, que sé que es tarde, que sé que trabajás mucho y bueno, sé que nada, gracias por la deferencia de salir en este horario para invito yo. Por favor, no. Gracias, gracias a vos. Y bueno, muy importante compartir con tus oyentes, no solo digamos, el contenido particular de este informe, sino lo que implica el trabajo sostenido y sistemático para averiguar cuál es el estado de situación del antisemitismo en la Argentina. Totalmente. Y que bueno, mañana, como decías, presentamos en la Facultad de Derecho de la UBA, en el marco de toda una jornada en la que vamos a trabajar distintas miradas sobre el antisemitismo durante todo el día. ¿Sí? Entonces, una de las mesas, que va a ser la de las 10 de la mañana, en esa concretamente vamos a presentar este informe. Así que Perfecto. bueno, invitamos a todos los interesadas que se acerquen, la invitación es absolutamente abierta. Y Perfecto. respecto de este informe en particular, nosotros voy a contar un poquito su metodología para que se entienda a Dale. qué estamos llamando informe y qué tipo de resultados arroja y cómo los interpretamos y qué hacemos con los resultados, porque sería esa la secuencia. Nosotros tenemos una mesa de denuncias interdisciplinaria que está compuesta por distintas áreas de la DAIA, de los distintos departamentos, legal, de seguridad, del Centro de Estudios Sociales en el que estoy yo, dirección ejecutiva, asesoramiento político, y todos analizamos todas las denuncias que nos llegan. Quiere decir que cualquier hecho antisemita se puede denunciar a la DAIA, ¿sí? Y nosotros lo analizamos. ¿En qué sentido? En que, por supuesto, puede haber casos que no lo sean, ¿sí? No toda situación, porque a alguien le parezca, lo es. Lo puede denunciar alguien que no haya sido directamente victimizado, sino que se enteró o que lo vio o que presenció un acto antisemita. Y también, que nos ha ocurrido varias veces, puede denunciar a alguien que fue confundido como judío y recibió una agresión antisemita. Ajá. No importa que no lo sea. Acá a donde vamos es cuáles son las motivaciones del agresor, qué tipo de discurso utiliza, qué mirada tiene sobre ese otro judío, ¿sí? Por lo menos acá en Argentina, y cómo reacciona frente a ese otro. Entonces, de todas esas denuncias que recopilamos durante todo el año y analizamos todas las semanas, se hace un análisis cuanti y cualitativo. Cuanti, bueno, se cuentan. Como este informe lo hacemos ininterrumpidamente hace 24 años, nos permite justamente, y siempre usando la misma metodología, nos permite comparar cada periodo anual y ver, bueno, si hubo más, si hubo menos, en qué momentos hubo algún pico, cuándo se mantuvo estable, ¿sí? Entonces, esta es una parte del análisis. Y la otra, que es cualitativa, es cuando analizamos qué tipo de antisemitismo es el que reflejan las denuncias. ¿Sí? Porque hay tipologías discursivas. Está el antisemitismo que refiere a todo lo que tiene que ver con el nazismo, utilizando su lenguaje, su simbología, reivindicando ese régimen, ¿sí? O utilizando alguna de sus metáforas. Está el antisemitismo que refiere, que es más, viene arrastrándose desde el medioevo, que tiene que ver con la acusación hacia los judíos de avaricia, de explotación. Está el antisemitismo que refiere a lo conspirativo, esta idea del control, de manejo de los medios de comunicación, del dinero, de los bancos. Esto fue muy fuerte, hago un paréntesis, pero fue muy fuerte durante la pandemia, estas ideas conspirativas de teorías de que los judíos habrían creado el virus del COVID y lo habrían arrojado a la gente para después beneficiarse vendiendo las vacunas de los dueños judíos de los laboratorios. O sea, fíjate la elaboración estrambótica para que cualquier contexto sirva para idear, ¿sí?, una idea conspirativa.
Y después, que es el antisemitismo que nosotros llamamos más contemporáneo, es el que refiere directamente al conflicto en Medio Oriente entre el Estado de Israel y los palestinos, que ahí tenemos un análisis muy particular que hay que ver caso por caso, porque entendemos que no cualquier crítica al Estado de Israel se constituye automáticamente en un dicho antisemita, pero venimos viendo una tendencia en los últimos años de que también ese antisionismo, es decir, estar en contra del Estado de Israel, está en realidad disfrazando un antisemitismo que queda feo manifestar. Claro. ¿Sí? Entonces ahí hay una mezcla que ya esto es más de raigambre política, no tiene que ver con lo racista, como puede ser el discurso que viene del nazismo, ¿sí? Sino que refiere a un Estado que se lo compara con el régimen nazi, o sobre el que se sugiere que sobre el único Estado que existe en el mundo, que se sugiere una cosa así, que desaparezca. ¿Sí? No hay Estado, no hay país sobre la tierra, incluso aquellos que cometen atrocidades contra su población, ¿sí? Violaciones sistemáticas a los derechos humanos, contra las mujeres, contra los grupos homosexuales o con otras orientaciones. Sobre esos estados nadie propone que no existan más. Hay un especial, y ahí notamos que habría en realidad un antisemitismo disfrazado. ¿Sí? Entonces, bueno, una vez que recopilamos las denuncias y hacemos un análisis de los tipos discursivos de antisemitismo que hubo en cada año, bueno, de ahí aparecen unos cuadros que dan cuenta de esas tipologías, dónde ocurrieron, entre quiénes. No es lo mismo que la expresión antisemita suceda entre dos vecinos que si el que la expresa es un funcionario público, ¿sí? No es lo mismo si viene de una situación de desigualdad de poder, como puede ser un docente hacia un alumno. No es lo mismo si ocurre en forma personal que si ocurre en las redes, y adelanto que casi el 90% de las expresiones las encontramos en las redes, que esto aparte es un problema en sí mismo, ¿sí? Porque nosotros no salimos a buscar los hechos, nosotros recibimos las denuncias y estamos seguros que hay muchísimas más que las que conocemos. Claro, totalmente. Bueno, esto es un poco para contar cómo lo armamos desde nuestra metodología, y que es una metodología que sostenemos porque si no sería imposible comparar un año respecto del otro, ¿no? Bien. Marisa, decime, ¿todos estos antisemitismos que vos describiste son todos igualmente de graves? ¿Son igual de graves? ¿O hay algunos que ustedes tienden a prestarle más atención o motivan medidas más importantes que otros? Mira, más que si algunos tipos son más graves que otros, nos preocupan la forma de expresarlos, ¿sí? En general, lo que está asociado a las ideas nazis y fundamentalistas y extremas, por definición, sugieren una situación mucho más peligrosa, ¿sí? Esta, digamos, fascinación con ese régimen o el querer restituirlo o banalizarlo, ese es otro aspecto que nosotros analizamos también, nos preocupa especialmente. Por supuesto que si hay una lesión o un ataque físico y la motivación no es la del régimen nazi, pero es la de, no sé, la de la avaricia, nos preocupa también y mucho. Claro. A ver si se entiende. Sí, el tipo de ataque también, ¿no? Cuando... Claro. Por suerte, esto quiero decirlo. Argentina no es un país antisemita. Claro. Hay hechos antisemitas. No estamos viviendo en un mundo en el que, como sí pasa en otros países, que por ejemplo es peligroso salir a la calle con alguna identidad visible de judaísmo, como puede ser la utilización de la kipá, del gorrito, o algún otro signo visible, como puede pasar, por ejemplo, con los judíos ortodoxos. Hay países de Europa, por ejemplo Francia, Alemania, en donde es peligroso que te vean en la calle manifestando abiertamente que sos judío. Acá en Argentina, por suerte, por ahora, esta situación no se estaría dando, ¿sí? Y el antisemitismo que nosotros percibimos o registramos es de bajo nivel de violencia, y en su mayoría ni siquiera revisten la posibilidad de generar una causa judicial. Y nuestro informe es más de impacto sociológico,
bueno, cómo se manifiesta la gente, cómo se vincula, qué ve en el otro. Ahora, si esas manifestaciones se vuelven especialmente violentas, ahí sí se abre una causa. Claro, claro, claro. Y vos referiste, por ejemplo, pusiste de ejemplo la pandemia, ciertas circunstancias que de alguna manera generan como picos, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias que habitualmente generan más antisemitismo? No sé si tiene que ver con alguna situación social o noticias del momento. Bueno, mira, hay una fija que es constante, que la advertimos en los 24 años de análisis, Sí. que se refiere, que está relacionada a ese antisemitismo que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, Ujú. que toda vez que esa crisis se recrudece o hay ataques especiales o sale más en los medios de comunicación, la noticia es más visible, directamente hay una afectación directa en los niveles de agresión y de odio antisemita Ujú. acá en la Argentina, y es un fenómeno que nosotros sabemos que ocurre en toda la diáspora, es decir, todas las comunidades judías del mundo, frente a un recrudecimiento de la violencia en Medio Oriente, se elevan sus niveles de antisemitismo. Hay una Ujú. confusión en acusar a los judíos del mundo por las políticas del Estado de Israel hacia los palestinos. Claro. ¿Sí? Cuando nosotros somos argentinos, no somos No israelíes, tenemos más allá injerencia en del eso, claro. vínculo que uno puede tener espiritual, histórico y cultural con el Estado de Israel. Claro, claro, ¿Sí? claro. No sucede acá que a colectividades de otros orígenes se las acuse de las políticas que aplican esos países, Mm. no sé, el que vino, el descendiente de italianos, el descendiente de españoles o cualquiera de las otras colectividades que viven en nuestro país, jamás son acusadas por las contradicciones o las problemáticas que puedan tener esos países en este momento, porque está claro que son argentinos. Claro, Entonces, claro, sin claro. embargo, hacia la comunidad judía existe esta confusión y hay como de trasfondo como una idea de que hay una doble identidad que es y que no es leal a la argentinidad, ¿no? Ujú. Como si hubiera que demostrar argentinidad, hubiera que demostrar inocencia Sí, una doble constantemente. carga, ¿no? Claro, claro, como que no sos lo suficientemente judía. Yo me recuerdo, lo doy como un ejemplo muy trágico, que no se compara en absoluto con nuestra situación actual, por suerte, Mm. pero cuando fue la guerra de Malvinas, a los soldados judíos que fueron a luchar, los propios generales los torturaban y los acusaban de no ser lo suficientemente argentinos y de no estar lo suficientemente dotados para defender a la patria. Ujú. Y recibían ataques antisemitas de sus propios de sus propios generales. Sí. Entonces esa es la expresión, por supuesto bajo una dictadura y con todos los y más todo lo que ya había pasado durante las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en donde también hubo una dimensión antisemita y un tratamiento especialmente violento hacia los judíos desaparecidos, ¿sí? Sí, 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 sí. Pero en una guerra, la guerra tradicional, que fue la guerra de Malvinas, que fue abierta, digamos, que no fue en la clandestinidad como las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que ocurrían en campos de exterminio, de concentración, ahí claramente se ponía en disputa que ese soldado de 18 años, vestido igual que todos los otros soldados, muriéndose de frío y en las condiciones que sabemos que fue la guerra de Malvinas, no era confiable porque era judío. Entonces, ese mecanismo opera muchas veces en la actualidad, repito, no con ese nivel de violencia, pero sí con esa acusación de que no termina de ser confiable la comunidad judía porque en realidad está jugando a dos puntas. Claro, 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 entiendo. Yo creo que fue mi papá que en algún momento me contó que en la colimba tuvo que sufrir, por ejemplo, este tipo de agresiones, de parte de, bueno, de los superiores, ¿no? Este, y decime una cosa, Marisa, con respecto a lo ancho y largo de nuestro territorio argentino, digamos, porque nosotros vivimos en Buenos Aires, que es una ciudad muy cosmopolita, sí, cosmopolita, me imagino eh, que hay como cierto grado nada, de tolerancia a lo diferente, que no hay quizás en otros lugares. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, claramente, nosotros siempre aclaramos eh,
desconocemos incluso en el vasto territorio que es la Argentina, qué es lo que sucede respecto de este tema y también respecto de otros colectivos vulnerables a la discriminación, en donde claramente los rincones más remotos, esto ocurre en todos los países, los centros urbanos son donde son más progresistas o más cosmopolitas o están en contacto más con otras realidades o con otro contacto con el exterior, y después hay lugares que son mucho más conservadores, más tradicionales o que están más alejados de estas perspectivas, y por supuesto que son lugares en los que predominan todavía discursos racistas o misóginos o homofóbicos, en donde todavía está cuestionado el formato de familia, el formato el lugar de la mujer, es como que atraviesa, digamos, los valores generales de lo que entendemos por la libertad, la igualdad, la democracia, la inclusión, que suponemos, pero como decía, no es que lo salimos a buscar, suponemos que en pueblos más chicos o en lugares más alejados o hay más naturalización sobre estas prácticas o más temores, o simplemente que no se conoce, no se sabe que determinadas situaciones o acciones configuran este tipo de manifestaciones. Claro. Todavía nos sigue pasando, incluso gente que vive acá en la ciudad de Buenos Aires, que se sorprenden de que es denunciable una esvástica pintada en la calle. Claro. No podés naturalizar una esvástica en la calle. Totalmente. La esvástica ofende a toda la humanidad y la única interpretación que tiene en la Argentina una cruz esvástica es muerte, amenaza, genocidio, exterminio. No hay otra posibilidad. Por supuesto que uno analiza los contextos, no es lo mismo una esvástica pintada en el frente de una institución judía que al voleo en la calle, en cualquier lugar, pero bueno, tanto en un caso como en el otro, alguien se tomó la molestia de agarrar un aerosol y pintarla y esgrimir ese tipo de ideología. Claro. Pero sí, claramente, como vos decís, en un país tan enorme, en donde conviven tantas realidades, bueno, así como es más problemático el tema de la educación muchas veces, o el tema de la pobreza, como que es más difícil el alcance de derechos, ¿no? Claro. Me imagino que, bueno, las conclusiones son algo complejas como para hacer mucho reduccionismo en el marco de este programa, pero, por ejemplo, con respecto a otros años, ¿las conclusiones son positivas? ¿Vos sentís que avanzamos en la lucha contra la discriminación antisemita o no? ¿O va y viene? Mira, en número se mantiene bastante constante, en un promedio entre 450 y 500 denuncias por año. En eso no vemos mucha modificación. Lo que sí te podría adelantar es que preocupa un poquito que se han judicializado más que antes algunas causas, eso quiere decir que fueron más graves. Y después, bueno, hay cierta preocupación con la existencia de grupos extremistas, ¿no? Que son marginales hoy en la Argentina, de vuelta, no tenemos ningún partido nazi en el Congreso, y los que han intentado entrar con ese tipo de ideología, por suerte no lo han podido lograr, como es el caso famoso de Biondini, sí, y ese tipo de grupos, no han logrado, o sea, la democracia puso ahí los límites que correspondían para que no accedan al poder, pero bueno, hay como una cierta preocupación de este tipo de grupos que de la marginalidad pueden surgir y que en determinados contextos de violencia social, de descontento, de discursos populistas que arengan y que proponen soluciones mágicas, eso está muy estudiado, ¿sí? No inventamos nada, pero bueno, tenemos que estar atentos, no minimizarlo, no dejarlo pasar, porque todas las tragedias descomunales de la humanidad empezaron con pequeñas acciones. Claro, totalmente. A medida que no se las frena, que no se las previene y que no se educa sobre este tipo de temas, bueno, la maquinaria se activa y se puede volver mucho más peligroso. Totalmente. Marisa, como para cerrar, te hago una última pregunta para contarle a los oyentes. En caso de querer hacer una denuncia, ¿cuáles son las vías? ¿Cuál es la modalidad? Bueno, es muy sencillo. Se puede mandar un mail, o sea, no son presenciales, no es que hay que venir especialmente hasta la oficina de la DAIA. Se pueden mandar por mail, si querés te lo digo. Sí, decí lo que queda grabado.
DAC, DAC, que es Departamento de Asesoramiento Comunitario, DAC, Sí, @daya.org.ar, ¿sí? Que sería como el mail de mesa de entrada, sería claro, una cosa así. A través de ese mail se cuenta la situación lo más detallada posible. Si hay fotos o videos o grabaciones, según el caso que sea, eso aporta muchísimo a la situación y nosotros lo recibimos y se canaliza en este circuito que yo explicaba al principio y se ve, bueno, según cada caso que se hace. Por ejemplo, nos están llegando muchos casos que van al informe pero que no se judicializan, de situaciones que ocurren en escuelas, por ejemplo, sí, de bullying, de violencia de este tipo, de desconocimiento, de cuestiones relativas al holocausto. Bueno, ahí automáticamente nosotros ofrecemos capacitación. O sea, claro, son menores, de claro, ninguna manera se judicializa, pero ahí se activa, en el caso de que la escuela, por supuesto, lo acepte, se activa todo nuestro, todo nuestro aparato pedagógico, para llamarlo de alguna manera, en donde ahí sí hacemos tareas de sensibilización, de talleres, de charla, y que tiene que ver, insisto, con la prevención, que también se pueden ofrecer a padres, a docentes, supervisores, a toda la comunidad educativa. Entonces no es que solamente recibimos denuncias, decimos qué barbaridad y van a un informe, sino que, bueno, esto tiene que ser útil para acciones propositivas concretas claro. y entendemos, repito, que es en el esclarecimiento, en el diálogo y en la educación donde más rápidamente se desactivan este tipo de situaciones de violencia. Perfecto. Bueno, Marisa, le repetimos a los oyentes que mañana están invitados, que la asistencia es libre, pueden ir directamente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ahí en Figueroa Alcorta, no me acuerdo, la Intersectagle es, Figueroa Alcorta, no me Y acuerdo, bueno. Pueyrredón. Y Pueyrredón, claro, donde está el puente que Ahí cruza está. ahí Figueroa Alcorta. Eh, ¿Te acordás exactamente dónde es? ¿En qué salón? Sí, es en el aula magna. En el aula magna. Que para los que no conocen está en la planta principal, que sería en el primer piso, Perfecto. y ahí vamos a estar todo el día, más o menos desde las 9:30 en la apertura hasta las 5:30, 6 de la tarde, y este informe en particular se presenta a las 10 de la mañana. Perfecto. Bueno, Marisa, muchos éxitos para mañana y bueno, si tenés ganas, si querés, después puedes salir al aire de vuelta contando un poquito cómo sucedió todo. Cómo no, los espero y de vuelta muchas gracias por el espacio. No, por favor, Marisa, te mando un beso grande y buenas noches. Buenas noches, gracias. Chau. Bueno, fue Marisa Brailan, súper interesante lo que contó.